Alors, la meta del Advaita es la liberación. La liberación significa que hay una conciencia del cárcel. El cárcel, por nosotros, es el cárcel dentro el cuerpo, la mente, el tiempo y el espacio. Alors, ¿cómo se puede hacer esta liberación? La noción hay dos puntos fundamentales, es la noción del sí, de la identidad propia, y la noción de la conciencia. Alors, la noción de la conciencia. El budismo habla de 5 formas de conciencia, 4 sensoriales y una conciencia mental. Esto por nosotros es la conciencia contenido de las percepciones sensoriales o de los pensamientos, emociones, etc. Alors, l'Advaita habla de otra forma de conciencia, de una conciencia sin contenido. No es contradicción, porque nosotros sabemos que hay una conciencia con contenido, que se puede llamar la conciencia personal. Pero en profundidad no hay contenido. Es como la imagen de un estanque, a la superficie hay la luz, viento, hierba acuática, insectos, etc. Y la profundidad, tranquilidad, nada. Significa que la profundidad de la conciencia es sin contenido. Y esta conciencia es omnipenetrante. Significa que penetra dentro cada forma de vida. Un ejemplo clásico es como una esponja que se mete con el agua del océano. Hay agua dentro cada alveola, y una alveola simboliza una forma de vida, y hay agua alrededor. Significa al interior, inmanencia, fuera del mundo, trascendencia. Pero es la misma agua sin separación. Y la conciencia es el sí mismo de cada uno. Porque, en fin, si tú te preguntas, como hace la proposición de Ramana Maharaji, ¿quién soy yo? Todos los aspectos del cuerpo, de la mente, de la psicología en general, etc., cambian durante el tiempo. La cosa que demora es la conciencia. La misma conciencia de la infancia ahora. Y en fin es tu identidad profunda. Porque todo el resto cambia. Tú tienes la sensación de permanecer como existencia, pero si desaparece la conciencia, nada. Por eso la conciencia se llama el sí mismo, el sí, que es la naturaleza profunda de cada uno. Por eso que cuando el budismo hace la negación del sí, de la existencia del sí, habla de ce que nosotros dicho el sí personal. Significa la identidad que se identifica al cuerpo, la mente, las emociones, etc. Y es verdad que este sí personal, como dicho el budismo, no tiene realidad en sí mismo, es una ilusión. Pero por nosotros el sí es más allá, es la conciencia sin contenido. Alors, cette conciencia sin contenido es transcendente, por otro lado es universal, porque es presente dentro de cada uno. Y las diferencias entre una persona y otra existen al nivel de la conciencia con contenido, significar de la superficie. En la profundidad es la misma conciencia por cada uno. Por eso la forma de ecuación que hacer los Upanishads, que son escrituras sagradas de la India, entre Brahman, el absoluto, y Atman, el sí, tiene la misma naturaleza, es sobre el punto de la conciencia.
porque Brahman es seres, conciencia, beatitud. Y esto conciencia es dentro de cada uno. Alors, esto es la perspectiva general. Bien, aparte de eso, en fin, no hay cárcel. Y por eso que la liberación se puede. Hay solamente l'ilusión del cárcel. Y la ilusión del cárcel, dentro, tiempo, espacio, cuerpo, mente, etc. La ilusión del cárcel viene de la identificación, que se llama ahamkara. Kara es misma raíz que karma, acción, fabricación, y aham, yo. Significar el yo fabricado, el yo falso, que precisamente dicho que el budismo que no existe, que se desarrolla dentro de la pequeña infancia como identificación al cuerpo, la mente, etc. Esto es el obstáculo de la ignorancia que dame la ilusión del cárcel. La solución que permite la liberación es la desidentificación y la discriminación entre yo como pura conciencia que percibe y las cosas que se perciben. A partir de esta discriminación, el cuerpo, la mente, el intelecto, etc., son por mí objeto de percepción. Y yo soy la conciencia, el puro sujeto que percibe. Y con esta discriminación y desidentificación, el sentimiento de existencia, el sentimiento de identidad, se cambiar de nivel. Desaparece al nivel del hombre, que es por mí un objeto de percepción, este hombre que habla, y se instala el sentimiento de existencia al nivel de la pura conciencia. Aparte de eso, por esta pura conciencia, no hay cárcel. Es presente dentro de cada forma de vida, pero sin separación es trascendente. Y la vida humana no es más por él que un espectáculo. Y el espectáculo no puede devenir una forma de cárcel por el espectador, a saber, la conciencia que percibe. Bueno, toda la historia es así, es cambiar de nivel mi sentimiento de existencia. Alors, la vida que se percibe es igual, ¿eh? Esto no cambia, pero es la sensación. Por ejemplo, ahora la cuestión por nosotros es de saber si hay identificación al hombre que habla o que escucha, o hay percepción de la charla. Mi silencio percibe el hombre que habla. Yo no habla, yo no actúa. El hombre actúa, el hombre habla, el hombre hace eso, tiene su vida, nacimiento, muerte. Esto no concierne la conciencia. Por ejemplo, del nacimiento a la muerte es como el principio y la fin de un espectáculo. Viene espectáculo de la vida póstuma, pero es igual, no tiene cárcel. Y esto genera una vivencia de libertad y es la finalidad de nosotros. Bueno, un poquito para hablar, es el resumen. Alors, hay, claro, métoda, técnica de meditación, cosa, ejercicio, varias cosas, pero la finalidad es eso. Otra cosa que se puede decir es que la noción de realización progresiva y de realización instantánea. Normalmente, eso que yo te exprimar ahora es tanto sencilla a hacer que si se hace de manera no necesita más enseñanza
tú instalar dentro tu vida y se acabó la historia. Pero esto es realización instantánea. Pero por mucha gente no funciona de manera tanto fácil. Es una pena, pero es una constatación. Y por eso hay un sistema que se llama realización progresiva, que decompone la cosa con una serie de etapas iniciáticas, y a cada etapa hay técnica de meditación particular, ejercicio, toma de conciencia durante la vida cotidiana. Pero eso es solamente una concesión a la enfermedad de los hombres que no corre la verdad de manera inmediata y sencilla. Hay dos caminos. El camino progresivo con las etapas y el camino instantáneo. Y hay una época muy antigua que nos indica, hay una síntesis de los dos caminos que se llama el camino mixto. Significa que se expone a varias ocasiones con la gente la posibilidad de realización instantánea. Y por otro lado, se transmite las etapas de la iniciación progresiva. Alors, hay una síntesis entre los dos aspectos. Enfin, no, síntesis no, una completud. Porque en primero, hay veces tú explicas la cosa un poquito palabra, como yo te he dicho antes, pero la gente no lo entiende bien, no funciona, no es suficiente. Bien. Pero como hay la transmisión progresiva, la gente practica. Y viene una maturación anterior y un día, en fin, entiende la cosa sencilla. Bien. Alors, primero aspecto de la completud. Segundo aspecto es que cuando tú entiendes quand tú tienes la comprensión instantánea de tu verdad naturaleza, que es conciencia testigo, sin lazo, en las cosas que se perciben. Bueno, después viene la necesidad de una vivencia constante. Alors, las etapas progresivas dame instrumento, métoda, por desarrollar la capacidad de una vivencia constante de ce que tú entiendes de manera instantánea. ¿Comprender? Segundo aspecto de la completud. Y en fin, cuando hay una comprensión instantánea, hay una posibilidad que esta comprensión no es el nivel más alto, porque hay diferentes niveles. Y por eso la transmisión de las etapas permite como una verificación por ver si ce que tú has entendido, que tú has instalado en tu vivencia, es de verdad al nivel más alto. Y hay veces no es el caso. Por eso es la historia. La comprensión de ce que es la conciencia. La comprensión de lo que es la conciencia. O sea, que decías, hay conciencia con contenido, cuando dices yo veo esta silla, o yo oigo este sonido, o tengo un pensamiento, eso sería la conciencia con contenido. Y tú dices la pura conciencia testigo que no... Sí, y más allá de los tres estados de conciencia clásica, más allá del estado de vigilia, de sueño con sueño, de sueño profundo. Por ejemplo, el sueño sin sueño no es inconsciencia por nosotros, es conciencia sin espectáculo. No. Y aparte de eso, hay espectáculo del estado de sueño con sueño y del estado de vigilia. Y precisamente por eso que se llama el cuatro estado. Y precisamente hay ejercicio por aprender durante la noche a ver los sueños con testigo y a ver las interrupciones de espectáculo que son el sueño profundo.
Entonces ahí descubres lo que es la conciencia sin contenido. Sí. De manera, si tú haces un movimiento, todas las técnicas de meditación, en fin, tienen un movimiento de interiorización. Y si tú vamos suficientemente profundo, más allá de los pensamientos, hay vacío, silencio. ¿Comprende? Esto se puede ver de manera inmediata. Por ejemplo, ahora, ¿quién escucha los sonidos de las palabras y los pequeños sonidos de la casa? Bien. No es un sonido que escuchar los otros sonidos. No. Es tu silencio interior que percibe los sonidos. Pero en general, la gente tiene conciencia de los sonidos, pero no tiene conciencia de su silencio interior que percibe los sonidos. Es igual, por ejemplo, por los pensamientos. Hay muchas personas que buscan sistemas por parar los pensamientos. Se puede. Durante un tiempo variable, pero se puede. Pero, ¿quién percibe los pensamientos? Hay una manera más rápida. ¿Quién percibe los pensamientos? No es un pensamiento que percibe los pensamientos, es como la historia de los sonidos. Es tu ausencia constante de pensamiento que percibe los pensamientos. Alors, descubrir eso es un poquito más sutil, yo te acuerdo, pero mucho más fácil que de parar los pensamientos, que necesita años de trabajo. Y por otro lado, si tú paras los pensamientos, por ejemplo, como en Nirvakalpa Samadhi, o desaparece toda formulación mental, nosotros dicho que es una interrupción de la ignorancia. Pero después del Nirvakalpa Samadhi, otra vez empiezan los pensamientos y la vida clásica. Para que quede claro, la ignorancia sería de creer que tú eres dentro del espectáculo. ¿Comprenden? La cuestión es que es como una evidencia. Por eso que yo insistía un poquito con el camino instantáneo. Porque es una evidencia. ¿Cómo tú sabes que hay una charla? ¿Cómo tú sabes que hay un hombre que habla, otro que escucha? Porque tú lo percibes. Si tú lo percibes, tú no es. Tú es el sujeto que percibe. Tú no es el objeto de percepción. ¿Cómo tú sabes que hay un pensamiento? Tú lo percibes. ¿Comprender? Y si tú interiorizas esta evidencia casi lógica, te viene la vivencia de tu silencio, de tu inmutabilidad, etc., frente a las cosas cotidianas que se perciben. Por eso es demasiado sencillo. ¿Quién crea lo que percibe? Quien que percibe es la conciencia. La conciencia. Quien se identifica a ce que percibe es el sentimiento del yo, ahamkara. Comprende, por ejemplo, imagina una sensación de hambre. Bien, la sensación de hambre viene por una cosa de causa-efecto que el budismo puede hablar la cadena de las cosas dependientes, como se dice en español, dependiente. Bien, produce la sensación de hambre. Después de la sensación de hambre, un segundo, una media segundo, viene la formulación mental, yo tiene hambre. ¿Comprende? El yo falso se superpone a la sensación y se atribuye la sensación. Así se hace la creación de una entidad ilusoria que precisamente denuncia el budismo como inexistente y tiene totalmente razón. ¿Comprender? Se superpone, igual hay pensamiento, pero no hay un pensador. Mucho pensamiento son un poquito cosas de niños, ¿sabes? De niños caprichosos, ¿sabes? Me gusta, todo el tiempo es así la mente. Me gusta, no me gusta, está bien, no está bien, etcétera, etcétera. Tú corres como una distancia interior.
Pero si no, por el resto, la vida continúa, normal. Vamos a preparar la comida, etc., pero sin identificación. ¿Comprende? La cuestión es que yo veo el hombre que tiene hambre, la preparación de la comida, el hombre que come, que tiene satisfacción o al contrario si no le gusta el gusto, etc. Pero no me identifica. ¿Comprende? Esto es el espectáculo. Esto es, nada más. La liberación es eso. No soy dentro del espectáculo. ¿Comprende? La ilusión es que tú es dentro del espectáculo. Es como, par exemple, imagínate una niña que veo una pantalla de la televisión y hay un monstruo terrible y en un momento se asustada. Y tú es como él, yo no te preocupes, el monstruo no se sale de la pantalla, tú es aquí en el salón conmigo y todo va bien. No, vale. Es un poquito la misma cosa. Hay cosas en el espectáculo del mundo, hay cosas bonitas, hay cosas horribles, hay cosas que dan placer, otras que dan dolor, etcétera, etcétera, agradable, desagradable. Esto es no cambiar eso, pero yo no soy dentro. ¿Comprendes? Es la ilusión que tú es dentro. Alors, es verdad que este resumen un poquito lógico dame una vivencia diferente, totalmente diferente. Pero no al nivel de la vida, las cosas no cambian, ¿eh? Porque el hombre demora con las mismas necesidades, causa, efecto, etc. Es solamente tú, que no hay, se puede decir que no hay ilusión de implicación. ¿Comprender? Es así. El hombre hacer cosas, hay, como se dice, éxito, hay fracaso, es cosa normal de la vida. Hay personas que se encuentran, que mueren, todo es así, pero no soy dentro. No soy dentro. Y esto es la liberación, es eso.